Entonces, la electrocardiografía o el electrocardiograma es el registro eléctrico de la actividad del corazón. O sea, como ustedes sabrán, pues la actividad del corazón tiene una actividad, tiene unos potenciales eléctricos que, que se propagan en todo el cuerpo, ¿no? Y su interpretación debe ser hecha de acuerdo a los trazos que encontramos en el electrocardiograma, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Ahora, siempre, como les digo, siempre que ustedes vean un electrocardiograma tienen que buscar estos fenómenos, la onda P, el QRS y la onda T. Esos son los tres fenómenos que hay que buscar en todo electrocardiograma y eso tiene una razón del por qué. Entonces, este es el inicio de todo. El inicio de todo es la membrana celular de la célula muscular. Esta membrana celular es una membrana semipermeable que produce unas diferencias de iones electrónicos en el extracelular y en el intracelular. Entonces, esto se debe a que esta membrana tiene canales que dejan pasar unos elementos y otros no. Entonces, a ese estado, digamos, diferentes cargas fuera de la célula, diferentes cargas dentro de la célula, se llama potencial. Y es un potencial cuando la célula pues está inactiva o está en reposo. Siempre tiene que haber una diferencia de electroiones fuera de la célula que dentro de la célula. Eso es lo que le llaman el potencial de reposo o que la célula está polarizada, ¿no? Entonces, cuando hay un estímulo en la célula muscular o en la célula del tejido de conducción, sea un estímulo eléctrico, mecánico o electroquímico, va a haber una alteración de la permeabilidad de la membrana con cambio de la polaridad de los iones tanto del extracelular como del intracelular. Eso se llama despolarización. La membrana que estaba polarizada cambia su permeabilidad, ¿no? Y se producen cambios en los potenciales de acción y diferentes pasos de iones a través de la membrana y se produce el fenómeno de la despolarización. Y eso está representado por este potencial de acción que ustedes ya conocen desde sus estudios universitarios, ¿no? Que es lo que le llaman el potencial de acción, ¿no? Ya cuando se produce un estímulo de la célula, se produce todo un cambio a nivel de los iones o los gradientes electroquímicos a través de la membrana, ¿no? Y tiene 4 fases, pues la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Ustedes ya bien conocen, todos los cambios de los electrones pueden haber en las diferentes fases. No vamos a detallar en esto, ¿no? Entonces, acá tienen pues una representación de una membrana, o perdón, de una célula muscular cardíaca, lo cual pues hay diferencia de electrones entre el extra y el intracelular, ¿no? Y ante un estímulo determinado hay cambio de la permeabilidad de la membrana y se producen cambios también en la polarización con ingreso y salida de elementos electroquímicos a través de la membrana celular. Entonces, la célula muscular está despolarizada, se repolariza, y constantemente está en esa fase, ¿no? Frente a un estímulo se despolariza y nuevamente tiene que regresar a su estadio normal, que es la repolarización. Se está despolarizando, se está repolarizando, se está despolarizando, se está repolarizando, ¿no? Ahora, el inicio de todo eso tiene un camino, ¿no? Tiene una fuente de inicio y tiene todo un territorio normal donde debe propagarse todo ese, digamos, esa despolarización y repolarización. Todo se inicia a nivel de nodo sinusal, se propaga en ese orden a través de ambas aurículas, ¿no? Llega al nodo auriculoventricular donde sufre un pequeño retraso, a través de las de His y las fibras de Purkinje se propagan a nivel de ambos ventrículos. Todos en ese orden, ¿no? Eso es importante lo que les decía al comienzo, de que identifiquen primero la onda P, después el complejo QRS, después la onda T. ¿Por qué? Porque en ese orden es que se produce el fenómeno eléctrico tanto de la despolarización como la de la repolarización, ¿no? Todo tiene que estar en un determinado orden y a un determinado tiempo. No puede ser ni más ni menos ni uno sobre encima, pero tiene que todo estar bien ordenadito. El corazón es así, ¿no? Entonces, ¿por qué se inicia el estímulo a nivel del nodo sinusal? ¿Por qué empezamos todo acá? ¿No? Porque eso es una célula especial.
nodo sinusal tiene células especiales que básicamente no tienen muchos canales de sodio, sino tiene más canales de calcio. Y eso la hace, digamos, en forma, digamos, destacada, en forma destacada, que esta célula sea la que produzca el marcapaso del corazón, ¿no? Si nosotros quitáramos el nodo sinusal, ¿no? Habrían otros puntos donde se inicie el impulso cardíaco, pero serían unos pocos subsidiarios de generación de impulso que no son los normales. Lo normal debe producirse acá a nivel del nodo sinusal, donde existe una propiedad especial de los iones calcio para desencadenar en forma rítmica la despolarización del nodo sinusal y producir el marcapaso del corazón, ¿no? Todo tiene que empezar a nivel del nodo sinusal, que es el marcapaso normal, y que late más o menos alrededor de una frecuencia de 60 latidos por minuto. Y como les decía, no tiene muchas corrientes de sodio a nivel de la membrana, sino básicamente tiene muchas corrientes de calcio. Eso es lo que lo hace diferente del resto de tejido de generación y de conducción del impulso, ¿no? Como ustedes sabrán, pues, el corazón es un sincicio auricular separado del sincicio ventricular, ¿no? O sea, todo lo que es musculatura auricular está por un lado y la musculatura ventricular está por otro, y solamente está conectado por otro nodo, que es el nodo aurículo-ventricular, ¿no? Si no tuviéramos nodo aurículo-ventricular, estos aurículos trabajarían por su lado y los ventrículos trabajarían por el otro lado, y eso es lo que nosotros a veces vemos cuando los pacientes tienen un bloqueo a nivel del nodo aurículo-ventricular, que se separan estos dos incisios y las aurículas laten por su lado y los ventrículos por su lado. Pero eso es patología. La idea de acá, de este gráfico, es que vean que como las aurículas pueden latir por su lado a un ritmo, por ejemplo, de 70 por minuto, los ventrículos pueden latir por el otro lado a un ritmo de 30 por minuto, ¿no? Si es que no hubiera un nodo aurículo-ventricular acá presente que los conecta. Bueno, y estos son los diferentes tipos de célula que pueden haber a lo largo del tejido de conducción, del marcapaso sinusal, hasta otros marcapasos más lentos y subsidiarios, como puede ser la unión aurículo-ventricular, ¿no? El haz de His, las ramas de Purkinje, incluso las fibras de Purkinje pueden generar latidos cardíacos, pero como podrán ustedes ver, a un ritmo mucho más bajo, ¿no? De 20 a 40 por minuto, ¿no? Acá el clave es determinar que el corazón está latiendo a un ritmo del marcapaso normal, que es el ritmo sinusal normal, ¿no? Y esta es la despolarización de las aurículas. No se olviden de que primero se despolariza el nodo sinusal y despolariza ambas aurículas, con todos los fenómenos digamos, de dirección, de los vectores de despolarización de las aurículas, y después se propaga hacia los ventrículos a través del haz de His, ¿no? Esta es otra cosa importante, es la idea del dipolo, ¿no? Como acá en el gráfico anterior, yo les estoy poniendo acá una flechita negra, ¿no? Que eso indica la dirección de la despolarización de las aurículas. Y esto es así, ¿no? La despolarización de las aurículas se interpreta como un vector que tiene una dirección, tiene una magnitud, ¿no? Eso es un vector. Entonces, cuando se despolarizan las dos aurículas en conjunto, van a generar este vector de despolarización que tiene una dirección y una magnitud. Entonces, este vector yo lo puedo ver en diferentes sitios. Lo puedo ver justamente enfrente, lo puedo ver justamente desde la parte posterior del vector, lo puedo ver en forma intermedia, ¿no? Entonces, por eso es que a este vector de despolarización, tanto de las aurículas como de los ventrículos, se llama dipolo, ¿no? Porque usualmente cuando se despolariza tiene una cabeza positiva y una cola negativa, ¿no? Y cuando repolariza es al revés, tiene cabeza. Esto lo vamos a revisar después. Acá está nuevamente el vector de despolarización. Fíjense cómo esta es una representación de una célula muscular cardíaca, ¿no? Que se está despolarizando. Entonces la despolarización tiene un sentido. En este caso se está yendo para este lado con la cabeza positiva y la cola negativa. Entonces, si yo pongo un electrodo explorador justamente enfrente de mi vector de despolarización, voy a ver una deflexión positiva
y nos va a representar la cabeza positiva del vector de despolarización. Si más bien al revés pongo un electrodo explorador opuesto en la parte posterior de mi vector de despolarización, voy a obtener una deflexión negativa porque estoy viendo que el vector se está alejando. En otras palabras, estoy viendo la cola negativa. Entonces, si se está alejando, va a producir una deflexión negativa, ¿no? Entonces, fíjense, acá hay una deflexión positiva acá y una deflexión negativa acá. Entonces, cualquiera de ustedes me puede mirar y puede decir, doctor, esta deflexión positiva no es la misma que esta deflexión negativa. O sí es la misma porque es el mismo vector, ¿no? Sino que ese vector estamos viendo justamente del frente, se está viniendo hacia nosotros con la cabeza positiva, y ese mismo vector lo estoy viendo yo de otro lado, en el lado opuesto, estoy viendo su cola negativa, ¿no? Es el mismo vector, pero visto de dos sitios diferentes, ¿no? Eso es lo que quiero que entiendan. Acá se está terminando la despolarización de esta célula muscular, ¿no? Y ahí tienen el vector que ya se ha despolarizado, la cabeza positiva y la cola negativa, y en este lado tienen la deflexión positiva, y en este lado tienen la deflexión negativa. Es el mismo vector, pero visto de dos sitios diferentes, completamente opuestos. Se está viendo que se acerca, por eso es que es una deflexión positiva. Esta parte está viendo que se aleja y por eso que hace una deflexión negativa. ¿Okay? En cambio, el vector de repolarización es al revés. El vector de repolarización tiene cabeza negativa y tiene cola positiva. Entonces, si nosotros enfrentamos un electrodo explorador en este lado viendo la cabeza negativa, va a producir una deflexión negativa. Si lo ponemos en el lado opuesto, donde se ve la cola positiva del vector de repolarización, va a producir una deflexión negativa. Positiva, perdón. Es lo mismo, ¿no? Es el mismo vector de repolarización con cabeza negativa y cola positiva, visto de dos lados opuestos. Es lo mismo, pero visto de dos lados opuestos. Esa es la idea. Tengan en cuenta también que la despolarización, usualmente, si esta es la pared completa del corazón, mejor dicho, este es un trozo de corazón de un espesor determinado, ¿no? La despolarización usualmente va de endocardio, que es la parte más interna del corazón, hacia epicardio. Y la repolarización empieza en el epicardio y termina en el endocardio. Ese es otro concepto que también deben siempre tener presente. La despolarización va de endo a epi y la repolarización va de epi a endo, ¿no? Al revés. Okay. Ahora, como les estaba mostrando lo del famoso dipolo, que acá está el vector de despolarización con cabeza positiva y negativa, y si coloco yo mi electrodo explorador justamente en el frente, va a producir una deflexión positiva, y si lo coloco justamente en la parte opuesta, posterior, va a producir una deflexión negativa. Pero dentro de estos yo puedo poner más electrodos intermedios. Estos electrodos intermedios pueden tener diferentes morfologías, como ustedes van a ver acá, ¿no? ¿Por qué? Porque es el mismo vector, pero lo estamos viendo de diferentes ángulos, ¿no? Pero es el mismo fenómeno. Quiero que eso, es el mismo fenómeno visto de ángulos diferentes, ¿no? Y aquí tienen el corazón, por ejemplo, con sus vectores de despolarización de las aurículas y los ventrículos ya sumados en uno, porque cada célula de cada aurícula pues tiene un vector, ¿no? Son millones de vectores que al final concluyen todos en uno. Este es el resultante de todos los vectores de ambas aurículas. Es lo mismo, este es el resultante de todos los vectores de cada célula cardíaca del ventrículo o de los dedos que se despolariza en una sola resultante, que es este acá. Ambos apuntan hacia abajo, ambos apuntan hacia la izquierda. No se olviden de eso. La despolarización de las aurículas y de los ventrículos se dirige hacia abajo y hacia la izquierda. Es por eso que ustedes ven que los chupones, cuando toman los electrocardiogramas, lo ponen en el emitórax izquierdo. No es porque a cualquiera le gusta ponerlo a la izquierda, sino porque justamente los fenómenos eléctricos del corazón apuntan hacia la izquierda normalmente, ¿no? Ya vamos a ver si es que este vector de despolarización apunta para la derecha y hay que ver que algo raro está pasando, ¿no?
Esa es la idea de todo esto, ¿no? Este es el vector, miren, ¿cuántos vectores de despolarización hay en los ventrículos? Hay miles de millones de vectores de despolarización, pero todos terminan en un vector final común, que es resultante de todos estos millones de vectores de despolarización que se están produciendo en los ventrículos. Siempre, siempre apunta para abajo y siempre apunta para la izquierda, ¿no? Unos apuntan para adelante, otros apuntan para atrás, eso ya es un poco variable. Pero acuérdense de esto, el vector de despolarización siempre va hacia abajo y siempre va apuntando hacia la izquierda. ¿Okay? Tienen, bueno, lo mismo, el vector de despolarización de las aurículas hacia abajo hacia la izquierda y el vector de despolarización de los ventrículos igual hacia abajo y hacia la izquierda. Por eso es que casi todos los fenómenos que nosotros vemos apuntan hacia la izquierda, ¿no? ¿Qué cosas son estas camaritas? Estas camaritas son diferentes puntos, ¿no?, de observación de este mismo vector. O sea, este vector que está apuntando de abajo hacia la izquierda, en diferentes sitios, pues, ¿no? Porque quiero verlo completamente. Quiero ver bien la cola del vector, quiero ver bien la punta del vector, quiero ver bien la parte intermedia. Entonces yo pongo varios sitios donde puedo reconocer el mismo vector, pero de diferentes ángulos. Pues esto de acá, que son camaritas, lo que nosotros vamos a llamar en el electrocardiograma son las derivaciones, ¿no? Esas derivaciones que son 12 puntos diferentes de un mismo fenómeno, ¿no? Entonces acá ustedes tienen el con los vectores de despolarización de las aurículas y los ventrículos, y entonces yo pongo varias cámaras fotográficas acá, que nosotros en el papel del electrocardiograma le llamamos derivación, y que nosotros podemos darle la vuelta a estos vectores para verlos de todos los ángulos que nosotros queramos, ¿no?, de ese mismo fenómeno. Entonces, por eso que en el electrocardiograma ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 derivaciones, o sea que son 12 puntos diferentes de vista de un mismo fenómeno, que son los vectores de despolarización de las aurículas y los vectores de despolarización de los ventrículos. Bueno, y después les pueden poner pues un D2 largo, un B1 largo, y eso depende de cada uno. Pero ustedes tienen 12 derivaciones que son 12 diferentes puntos de vista de cada vector de despolarización, ¿no? Entonces, eso es lo que les decía, fíjense cómo nosotros ponemos electrodos en los brazos, en las piernas, y ponemos electrodos en el tórax, y los electrodos del tórax van dirigidos hacia el lado izquierdo, porque la mayoría de fenómenos eléctricos del corazón se dirigen hacia la izquierda, ¿no? También ponemos a la derecha, pero después vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, este es el sistema electrocardiográfico, pues donde deben poner los electrodos en los brazos, en las piernas. En la mañana vimos un electrocardiograma donde habían invertido los polos de los brazos derecho e izquierdo. Por eso es que siempre hay que verificar, si es que nosotros no tomamos el electrocardiograma y lo hace un técnico, tenemos que verificar que los electrodos estén bien colocados tanto en el brazo derecho como el brazo izquierdo, pierna derecha y pierna izquierda, ¿no? Y también tiene una localización en las precordiales, ¿no?, que ustedes tienen acá. Se los voy a dejar esto para que vean, ¿no? Son el sitio donde deben colocar los electrodos del tórax, ¿no? Y tratar de colocarlos donde exactamente dice, porque a veces los técnicos lo colocan pues en el sitio que ellos quieren, y los electrocardiogramas pueden cambiar mucho de acuerdo al sitio donde se ponen los electrodos, ¿no? Entonces eso también hay que estar verificando. Entonces, estas derivaciones, que como les decía son diferentes fotográficas de cada fenómeno del corazón, ¿no? Por ejemplo, las derivaciones bipolares de las extremidades, ¿no? Se llaman bipolares porque utilizan dos polos, en este caso dos miembros, los miembros superiores, derecho e izquierdo, el miembro superior izquierdo con la pierna izquierda y el miembro superior derecho con la pierna izquierda. Por eso que le llaman bipolares, ¿no?, de miembros. Tenemos los monopolares de miembros, donde solamente se utiliza un miembro, el derecho, el izquierdo y la pierna izquierda. También son monopolares de miembros. Acá están todas las derivaciones que podemos sacar con esos 6 derivaciones bipolares y monopolares, ¿no? Acá tenemos D1, D2, 3, R, L y F. Entonces, desde D1
hasta ABF son derivaciones de miembros. Derivaciones de miembros que pueden ser bipolares o pueden ser monopolares, ¿no? Y las derivaciones precordiales, ¿no? Que son 6 más, del B1 hasta el B6, son derivaciones que ya se colocan en el tórax, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, vemos estas derivaciones van colocadas acá en el hemitórax izquierdo, en las zonas donde estamos conversando, ¿no? Que ustedes ya deben familiarizarse con eso, para que en forma estándar todos tomemos el electrocardiograma en los mismos sitios y no evitar errores, ¿no? Y acá, como les decía, también podemos colocar electrodos en el lado derecho del tórax, ¿no? Para ver ciertas cosas, como por ejemplo un paciente que tiene un corazón en el lado derecho, una dextrocardia, tenemos que colocar los electrodos al revés, o sea, en el hemitórax derecho. Sí se utilizan las precordiales derechas, pero usualmente en pacientes que tienen dextrocardia o buscando algún tipo de patología, como por ejemplo infarto de ventrículo derecho, también nos sería útil tomar electrocardiograma del lado derecho del corazón. Pero no es lo común, ¿no? Acá tienen un electrocardiograma de 12 derivaciones, acá están las 3 de miembros bipolares, 1, 2, 3, las 3 de miembros monopolares, R, L y F, y las 6 precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6, y siempre al final va a haber un D2 largo, ¿no? O sea, siempre les van a mostrar así los electrocardiogramas, y las 12 derivaciones con al final una tirita larga de un D2, o sea, derivación 2, para que ustedes puedan analizar el ritmo cardíaco, ¿no? Analicen un electrocardiograma, siempre tienen que ir buscando todos los fenómenos que estamos hablando. La onda P, que es la despolarización de las aurículas, el QRS, la despolarización de los ventrículos, y la onda T, que es la respolarización ventricular, ¿no? Entonces, todos estos 3 fenómenos que ocurren en cada latido cardíaco deben de analizarlo uno a uno en cada derivación. Estos son algunos datos básicos que siempre debe haber en toda tira electrocardiográfica: el nombre, la edad, la fecha. No es igual, por ejemplo, interpretar un electrocardiograma de un recién nacido que de un paciente anciano, ¿no? Las fechas también son importantes, a veces nos hacen evaluar un paciente con una sospecha de un infarto al miocardio con un electro de hace 3 días, eso no puede ser, ¿no? La hora también es importante porque es saber cuántos minutos el paciente está con dolor de pecho, etcétera, etcétera. La calibración que vamos a ver dentro de un rato. La secuencia del orden de los electrocardiogramas también es importante, ¿no? Si tiene, por ejemplo, el paciente 3, 4 electrocardiogramas, hay que ordenarlos según secuencia desde el primero hasta el último. Y si al final hay duda de quién es este electrocardiograma, porque no tiene nombre, no tiene edad, no tiene fecha, nada, mejor hay que tomar uno nuevo, ¿no? Esta es una gráfica para decirles que acá están las 6 derivaciones de miembros. Acá tienen R, L y F. Si nosotros unimos estas 3 derivaciones con estas otras 3 de acá, las juntamos a un punto medio, vamos a tener este sistema de planos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que si nosotros juntamos las derivaciones bipolares con las monopolares en un punto medio, como lo ven acá, ¿no? Vamos a obtener este plano de acá, donde acá está D1, acá está D2, acá está D3, aquí está ABR, aquí está ABL y aquí está ABF, ¿no? Y al medio va a estar el corazón. En otras palabras, ¿qué cosa quiero decirles con esto? Que si nosotros juntamos las derivaciones de miembros, tanto bipolares como monopolares, vamos a obtener un plano. Vamos a analizar el corazón en un plano. ¿Y ese qué plano? Ese es el plano frontal. Es el plano frontal de la persona. Y al medio va a estar el corazón, ¿no? Acá está, fíjense, acá están las derivaciones. Todo el sistema de derivaciones de miembros es el plano frontal. Y acá están todas las derivaciones de miembros. 1, 2, 3, perdón, D1, sí, D1, 2, D3, R, L y F. Nada más. Todo ese es el plano frontal, ¿no? Podemos ver los diferentes fenómenos eléctricos del corazón en este plano frontal, que pueden estar orientados hacia la izquierda, hacia la derecha, un poco más elevados, etcétera, etcétera, con las diferentes morfologías electrocardiográficas como pueden ver ustedes acá.
¿no? Lo que les quiere decir es de que si ustedes ven esta morfología de QRS, no van a decir que son, digamos, son distintos QRS, sino es el mismo fenómeno. Es el mismo fenómeno visto de diferentes sitios, ¿no? Pues acá está el corazón y este que está acá es el plano frontal. Entonces, con las derivaciones de miembros D1, D2, D3, R, L y F, vamos a ver el plano frontal del corazón, ¿no? Fíjense, y aquí incluso está ordenado. Ven como 1 y ABL son derivaciones que ven el eje eléctrico del corazón desde el lado izquierdo. ABR lo está mirando desde el lado derecho. D2, D3 y ABF están mirando el corazón desde abajo. Por eso es este sistema frontal. Con este sistema frontal tú vas a ver el corazón del lado izquierdo, lo vas a ver del lado derecho y lo vas a ver del lado de abajo, ¿no? Y justamente ponemos más derivadas en la parte izquierda y la parte de abajo. ¿Por qué? Porque los fenómenos eléctricos del corazón van apuntando siempre hacia la izquierda y siempre hacia abajo. Por eso que 2, 3 y ABF me es muy útil para verlo desde abajo el corazón. 1 y ABL me es muy útil para ver el lado izquierdo del corazón y ABR es útil, que no lo utilizamos mucho, para ver el lado derecho del corazón. ¿Okay? Ese es el plano frontal, o bueno, llamado también plano vertical, ¿no? Pero también tenemos todavía 6 derivaciones más, que son las derivaciones del tórax o precordiales, y que van a ver al corazón no desde el plano frontal, sino en forma transversal, ¿no? Aquí lo colocamos acá, y acá lo vemos, ¿no? El corazón partido en dos a través de un plano transversal, y acá tiene las derivaciones B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y lo mismo, fíjense cómo están colocados hacia el lado izquierdo, donde B1 y B2 están viendo prácticamente el corazón girado a la derecha, B3 y B4 lo están viendo desde adelante, y B5 y B6 sí lo están viendo desde el costado izquierdo, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de plano horizontal. Entonces, el corazón nosotros lo vemos, o mejor dicho, los fenómenos eléctricos del corazón los vemos en dos planos. El plano frontal, con las derivaciones de 1, 2, de 3, R, L y F. El plano transversal u horizontal con las precordiales B1, B2, B3, B4, B5, B6. El corazón lo vemos en dos planos. Plano frontal, este es el plano transversal, fíjense, como vemos los fenómenos eléctricos del corazón a través del B1 hasta el B6. Y acá tienen ustedes los dos planos, el plano frontal con las derivaciones de miembros y el plano transversal con las derivaciones precordiales. ¿Ok? Están los dos planos nuevamente. Con el plano frontal utilizamos las derivaciones de miembros, y con el plano transversal utilizamos las derivaciones precordiales. Bien, eso es muy importante. Aquí tienen también los dos planos, y fíjense cómo acá están ordenadas las derivaciones. Fíjense cómo las derivadas que ven fundamentalmente al corazón desde la parte inferior son de 2, de 3 y ABF. Las que ven al corazón desde el lado izquierdo, B5, B6, que son torácicas, y 1 y ABL, que son de miembros, ¿no? Derechas tenemos ABR fundamentalmente como derivación de miembro, y B1 y B2 como precordiales. 3 y B4 ven al corazón desde adelante, ¿no? Entonces nosotros vemos así al corazón en bloques, ¿no? Lado izquierdo, lado derecho, cara inferior, cara anterior. Entonces, aquí está, fíjense cómo el corazón está al medio, ¿no? Tienes desde el lado izquierdo, ¿qué derivaciones ven desde el lado izquierdo? 1 ABL, B5 y B6. ¿Quiénes ven de la parte inferior? 2, 3 y ABF, lo están viendo desde abajo. Quienes miran desde el lado derecho, ABR, B1 y B2, y quienes lo ven desde adelante, B3 y B4. Entonces, pero el electrocardiograma pues sería un poquito más fácil si nos presentaran así el orden de las derivaciones, ¿no? Entonces ya uno sabe que B1, ABL, B5, B6 son cara lateral. Pero el electrocardiograma te lo presentan así, ¿no? Pero tú ya sabes que 1 y ABL están viendo la cara lateral, así como B5 y B6. Y acá 2
B3 y ABF es también la cara inferior. O sea, en otras palabras, tú lo que veas en D2, en cambio, el fenómeno que tú veas en D2 también lo debes de ver en B3 y también lo debes ver en ABF, ¿no? Si tú ves un cambio en D1, también lo debes ver en ABL y también lo debes ver en B5 o B6. A eso me refiero. Y ese es el vector de polarización de las aurículas, ¿no? Ese es un vector final resultante de las dos aurículas, ¿no? Que apunta hacia abajo y apunta hacia la izquierda. Entonces, mira, acá está 1 y ABL. Está en la parte de abajo D2, D3 y ABL. Entonces, si este apunta hacia abajo, entonces en D2, D3 y en ABF debo encontrar una deflexión positiva. Y si apunta a la izquierda, debo encontrar también una deflexión positiva en 1 y en ABL. Como está apuntando a la izquierda y el ABR es un vector, es un electrodo que está en el lado derecho, entonces en ABR voy a ver más bien una deflexión negativa, porque el vector se está alejando, se está yendo para la izquierda. ¿Sí? Pues acá está, ¿eh? La onda P en el plano frontal se polariza hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, la onda P siempre es positiva en 1 y siempre debe ser positiva en ABL también. Siempre tiene que ser negativa en ABR, ¿no? ¿Por qué? Porque miren acá, el vector está apuntando hacia la izquierda y el ABR es una derivada del lado derecho, entonces se está viendo que se está alejando la onda P y por lo tanto se va a producir una deflexión negativa en ABR. Por eso que les digo, siempre tiene que ser negativa en ABR la onda P. Si no ocurre eso, algo raro está pasando. Bueno, y aquí tienen un electrocardiograma con la despolarización de la onda P, donde ustedes pueden ver, fíjense, este es D1, está positiva, perfecto. En B2 también está positiva, en B3 está positiva, en APF está positiva. Eso quiere decir que el vector está apuntando hacia abajo, bestial, y en ABR se nota que la onda P es negativa. Eso quiere decir que el vector está apuntando hacia la izquierda. Entonces ya con esto yo me doy cuenta que esta onda P corresponde a un ritmo sinusal normal. Bueno, después tenemos los vectores resultantes de los ventrículos, ¿no? Son varios, a veces hay unos que consideran 3 vectores importantes, otros 4 vectores. Nosotros solamente vamos a tomar 2 o 3. Es este primer vector de despolarización septal, el segundo vector que es de las paredes libres y el tercer vector que es de las bases, que es lo que básicamente se enseña, ¿no? Que están los 3 vectores con sus diferentes potenciales de acción, ¿no? Acá tenemos un corte transversal con las derivaciones precordiales, ¿no? Miren, hasta B1, B2, B3. Básicamente están más o menos viendo el lado derecho, o están viendo desde el lado derecho. Acá tenemos 4, 5 y 6, que fundamentalmente 5 y 6 están mirando desde el lado izquierdo. Como ustedes se habrán dado cuenta, acá el primer vector de despolarización del ventrículo, miren, este de acá, es el septal. El primer vector de despolarización septal sí se va para la derecha. Este se va para la derecha. Entonces, si yo pongo acá, este lado derecho, electrodos exploradores, voy a ver deflexiones positivas. Y si pongo acá electrodos exploradores en el lado izquierdo, voy a ver deflexiones negativas. Y eso es lo que ocurre acá. No, miren, el primer vector de despolarización del septum apunta para la derecha. Por lo tanto, en B1 y en B2 yo voy a encontrar esta pequeña deflexión positiva, que es el primer vector de despolarización septal. En cambio, si yo veo este mismo vector de despolarización septal en B5 y en B6, yo voy a encontrar más bien una deflexión negativa. ¿Por qué? Porque lo está viendo que se está alejando. Es el mismo, o sea, este fenómeno eléctrico es el mismo que este fenómeno, porque es el mismo fenómeno de despolarización septal, sino que lo estamos viendo desde el lado izquierdo, perdón, desde el lado derecho, y lo estamos viendo desde el lado izquierdo, entonces que se ve así, pero es el mismo, ¿no? Y miren este segundo vector, el segundo vector de las paredes libres, donde se ya despolariza la gran masa del ventrículo izquierdo, siempre apunta para la izquierda. Entonces, si apunta para la izquierda, en B5 y en B6 lo vamos a ver
como una deflexión positiva. Acá está. 6. En cambio, si lo vemos en B1 y B2, estamos viendo este vector de despolarización de las paredes libres se está alejando, por lo tanto se va a escribir una deflexión negativa. Entonces, nuevamente les repito, este QRS es igual a este QRS. Es el mismo fenómeno que estamos viendo, sino que lo estamos viendo de dos direcciones diferentes. Esto lo estamos viendo del lado derecho y lo estamos viendo del lado izquierdo. Solamente dos puntos diferentes de visión del mismo fenómeno. Y acá les explico lo mismo, ¿no? Acá estas dos chicas son 1 y ABL, que están viendo el corazón desde el lado izquierdo. 2, 3 y ABF son estos dos, faltaría uno acá. Que están viendo la cara, lo están viendo el corazón desde la parte de abajo, y esta chica es ABR que le está viendo desde el lado derecho. Mismo fenómeno, visto de diferentes sitios, ¿no? Otra cosa que es importante ver es la transición eléctrica de la R a través de las precordiales. Significa que va a ir creciendo, miren, acá hay una onda R chiquita en B1, pero miren la onda R en B6 es bien alta. Entonces, tiene una transición de B1 hasta B6, tiene que ir aumentando el voltaje de la onda R normalmente, ¿no? Por ejemplo, pueden ver acá, miren como la onda R chiquita en B1, va creciendo en B2, es más o menos es la transición, 4, 5 más grande y 6 un poco más alto el voltaje, ¿no? Normalmente ocurre eso. A veces la transición puede ocurrir mucho más antes de B3, puede ser en B2 o puede ser antes, ¿no? A veces la transición es tardía, eso quiere decir que tienes una onda R chiquita acá, otra chiquita en B2, otra R chiquita en B3, otra R chiquita y recién en B5 aumenta la onda R. Es una transición tardía. Eso tiene diferentes, digamos, explicaciones, ¿no? Pero lo que normalmente deben hacer es aprender es que de B1 hasta B6 la onda R debe ir creciendo en voltaje progresivamente. Y la onda S, lógicamente, debe ir reduciéndose en voltaje. Es lo que le llaman la transición normal. Este es el vector de repolarización, ¿no? Que es al revés, que tiene ya cabeza negativa con cola positiva, ¿no? Y usualmente va opuesto a la despolarización ventricular. Por eso es que usualmente acompaña más o menos la polaridad de la onda R en el electrocardiograma. Esto es para decirles que este fortachón es Arnold Schwarzenegger, en su buena época de joven, ¿no? Y Schwarzenegger es Arnold Schwarzenegger desde todos los puntos de vista que ustedes puedan ponerles. Desde ustedes, de cualquier sitio que lo vean, es Arnold Schwarzenegger, ¿no? Esta chica de acá, con todas las fotos que ustedes ven acá, es Viviana Rivas Plata, por todos sus lados, ¿no? Así lo veamos con 20 cámaras fotográficas, le vamos a reconocer que este es Viviana Rivas Plata, ¿no? Entonces el electrocardiograma es igual, ¿no? Nosotros tenemos varios zonas de visión de un mismo fenómeno. Lo que estamos viendo es esto de acá, la despolarización de las aurículas, la despolarización de los ventrículos, ¿no? Y lo estamos viendo de 1, de 2, de 3, R, L y F y las 6 precordiales. Son 12 sitios diferentes para ver este mismo fenómeno, ¿no? Solamente que hay que acordarse que ciertas cámaras fotográficas o visiones o derivaciones están colocados desde el lado izquierdo, otras desde la parte derecha y otras del lado del frente. Nada más. ¿No? Pero son los mismos fenómenos. Este QRS es igual a este QRS, sino que este QRS está visto desde la derecha, este QRS está visto desde la izquierda. Es el mismo vector, ¿no? Okay. Ahora, ¿qué cosa es lo que deben, cuando vean un electrocardiograma, qué cosa deben anotar? ¿Qué cosa es las primeras cosas que hay que ver? Una son la frecuencia cardíaca, que tiene un montón de métodos para
para hallar, acá hay tres, por ejemplo, la regla de los 6 segundos, la regla del 1500, que es divide en 1500 entre el número de cuadraditos entre R y R, y la regla de los RR, ¿no? ¿Cómo es esto? A ver. Acá, por ejemplo, tenemos la regla de los 6 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes en la tira del electrocardiograma o en el papel del electrocardiograma pueden encontrar unas marquitas. En este caso van a encontrar ustedes que son flechitas. Y en otros casos pueden ser bolitas, bolitas de color, ¿no? Entonces, entre bolita y bolita, o entre flechita y flechita, van a haber 3 segundos. De aquí a acá, si ustedes cuentan, hay 3 segundos y de aquí a acá hay 3 segundos. Entonces, en total hay 6 segundos. Si yo quiero saber la frecuencia cardíaca en 60 segundos, multiplico por 10, ¿no? Entonces, yo lo que hago es, dentro de estos 6 segundos de tira, yo cuento cuántos complejos QRS hay en segundos, y después lo multiplico por 10 y puedo encontrar cuál es la frecuencia cardíaca en 60 segundos o en un minuto. Entonces acá tienes tus 6 segundos, por las marquitas que de 3 segundos y 3 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 8 QRS. Si en 6 segundos hay 8 QRS, entonces en 60 segundos lo multiplicamos por 10, tiene que haber 80 latidos por minuto. ¿Ok? Entonces, usualmente utilizamos este método cuando el paciente no tiene ritmo regular, o sea, cuando estos espacios entre R y R son irregulares. Si son así muy irregulares, como por ejemplo en la fibrilación auricular, es mejor tomar la frecuencia cardíaca así. 6 segundos lo multiplicamos por 10 y el número de complejos QRS dentro de los 6 segundos lo multiplicamos por 10 también y nos sale la frecuencia cardíaca por minuto. Usualmente utilizado en ritmos como la fibrilación auricular. Acá lo mismo, acá hay flechitas de 3 segundos, todo esto hay 6 segundos, contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 10 complejos QRS. Por 10 serían 100 latidos por minuto, ¿no? Con frecuencia de 100 por minuto. Después tenemos otras mnemotecnias, por ejemplo, de hacer coincidir una onda R con una línea más gruesa del papel milimetrado, ¿no? Y empezamos a contar 300, 150, 100, 75, donde caiga el siguiente onda R, esa es la frecuencia cardíaca. Usualmente se utiliza este método cuando los RR, como ustedes pueden ver acá, son bien regulares. Tú encuentras acá que los RR, las distancias entre R y R son bien regulares, puedes utilizar este método. Solamente tienes que acordarte de la mnemotecnia de 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 37. Entonces puedes utilizar esta segunda regla. O puedes utilizar algunas reglitas. Bueno, esto es otro. ¿No? Acá, por ejemplo, es lo mismo. Hace coincidir una onda R con una línea gruesa. Cuenta acá 300, 150, 100, 75. ¿No? Pero usualmente cuando los RR son regulares, ¿no? Pueden utilizar también las reglas, que a veces hay algunos laboratorios de medicinas regalan para medir los intervalos RR, ¿no? Tú haces coincidir, por ejemplo, esta flechita, va guiando la regla, ¿no? Haces coincidir la flecha con una onda R, ¿no? Y ahí cuentas acá 2 ciclos, o sea, acá cuentas ondas R y ahí tienes la frecuencia cardíaca utilizando una reglita. Eso también bastante fácil y bastante práctica, ¿no? Lo que puedes utilizar en emergencia, ¿no? Acá está la regla, fíjense, ¿no? Como acá puede 1, 2, al tercer latido ya cuenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Lo que tiene que ver después de la frecuencia es el ritmo, si es un ritmo sinusal o no. Habíamos dicho las características del ritmo sinusal. No es un ritmo sinusal, no es suficiente que tenga una onda P, por si acaso les digo, una P, porque puede estar despolarizándose otro lado de la aurícula, puede estar despolarizándose la aurícula izquierda, entonces no es que solamente el hecho de ver que tiene onda P nada más significa ritmo sinusal. Hay que ver todas sus características, que sea positiva en D2, que sea negativa en R,
que sean el positivo en D1, como ya hemos visto, que los RR sean regulares, podría ser variable si es que el paciente tiene arritmia sinusal, respiratoria, que también es normal, o sea, por la respiración, pueden variar un poco los RR, especialmente en pacientes jóvenes, ¿no? Eso no es patológico, no se olviden de eso. Y bueno, los intervalos que hay que medir, ¿no? Por ejemplo, hay que medir el intervalo PR, es este que está acá desde el inicio de la onda P, acá, hasta el inicio de la onda Q. Acá está un poquito separado, pero es hasta acá más o menos. Ese es el intervalo PR. Muy importante medirlo porque a veces pueden haber problemas con prolongación del PR o con acortamiento del PR, ¿no? Otra cosa que tienen que medir es el intervalo QRS, que es desde el inicio de la onda Q hasta el fin de la onda S, ¿no? El tercer intervalo que tienen que medir es el QT, que va desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Entonces, obligados, por obligación, cuando ustedes hagan un informe electrocardiográfico, tienen que incluir la medida del PR, del QRS y del QT. Todo electrocardiograma normal, patológico, etcétera, tienen que consignar estas tres medidas: el PR, el QRS, el QT. ¿No? ¿Por qué? Porque la mayoría de patologías de tipo aurículo-ventricular y de conducción están acá. O se prolonga el PR o se acorta el PR. No es normal eso. O el QRS se pone bien ancho, que tampoco es normal, más de 3 cuadraditos o más de 2 cuadraditos y medio, y eso también no es normal. O también igual el QT, ¿no? Que se puede acortar o se puede prolongar, y eso también es patológico, ¿no? Acá estamos ahorita en una época donde los fármacos que se han utilizado prolongaban mucho el QT, ¿no? Todos estos tratamientos que ahora los han botado a la basura, que son la hidroxicloroquina, la citromicina, todas esas cosas, había que monitorizar el QT porque esas medicinas para el COVID prolongaban el QT, producían arritmias malignas y el paciente se moría de una arritmia maligna. Entonces, es muy importante ahora con el desarrollo de nuevos fármacos, cómo prolongan el QT y puede producir arritmia maligna y muerte súbita, ¿no? Por ejemplo, hay algunos fármacos que se comercializan actualmente, como son las quinolonas de última generación, que prolongan el QT y hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Otros antiarrítmicos que ocurre lo mismo, entonces hay que ver todo eso, ¿no? Aquí lo mismo para que vean la medida del PR, del QRS y del QT, que siempre lo tienen que hacer, tienen que ejercitarse para que ustedes puedan descubrir las patologías, ¿no? Después tenemos las características de la onda P, que solo van a ir viendo con el transcurso del curso, ¿no? No solamente nosotros medimos el PR, también tenemos que medir a la onda P. Tenemos que medir el ancho y la altura del voltaje, ¿no? Eso ya les van a ir diciendo cuando, por ejemplo, la onda P se pone bien ancha, qué patología es, o cuando la onda P se pone muy, muy alta y picuda, qué patología la vemos, ¿no? Entonces eso también tiene una duración, tiene un voltaje, ¿no? La onda P que también, si es anormal hay que describirla, ¿no? No se olviden que así como hay una despolarización y repolarización ventricular, lo mismo ocurre con la aurícula, ¿no? La aurícula, en este electrocardiograma que ustedes pueden ver acá, ¿no? Ustedes pueden ver la onda P, que es la despolarización de las aurículas, ven el QRS, que es la despolarización de los ventrículos, y ven la onda T, que es la repolarización de los ventrículos. Entonces, claro, ustedes me dicen acá, doctor, aquí hay una despolarización ventricular y también hay repolarización ventricular, pero ¿dónde está la repolarización auricular? ¿Existe o no existe? Sí existe, ¿no? Sino que la repolarización auricular es un fenómeno de tan bajo voltaje, ¿no?, que está oculto por este fenómeno grande que es el QRS. Pero acá dentro del QRS está metida la repolarización de las aurículas. Pero obviamente en el electrocardiograma de superficie no se ve porque el fenómeno de despolarización del QRS es mucho mayor.
lo oculta. Acá está la onda T de la despolarización de las aurículas, ¿no? Por si acaso. Hasta el intervalo PR, ¿no? Tiene sus valores normales, como les decía, está más o menos entre 0,12 y 0,20, o sea, menos de 0,12 es patológico, más de 0,20 también es patológico, y eso después lo vamos a ver por qué. El complejo QRS también tiene sus medidas, ¿no? Normalmente puede ser entre 2, un cuadradito y medio, a 2 cuadraditos y medio. Ya cuando el QRS tiene 3 cuadraditos, o sea, tiene 0,12 de segundo, ya llamamos QRS ancho, ¿no? 3 cuadraditos o más de ancho de QRS, estamos hablando de QRS ancho. Entonces, este es el valor normal. ¿No? Aquí tenemos los valores normales del QRS, el ritmo sinusal normal, la onda Q. Normalmente la onda Q debe ser menos de un cuadradito, ¿no? Es otra cosa que van ustedes a ver, ¿no? A veces ven pequeñas ondas Q en el electrocardiograma, pero eso no pueden ser ondas Q normales, porque obviamente encontrar una onda Q en un electrocardiograma puede hacer pensar que el paciente tiene una huella necrosis, porque onda Q es sinónimo de necrosis miocárdica activa. Pero esa onda Q patológica de un infarto tiene sus características que son diferentes a la onda Q fisiológica normal, que es del primer vector de polarización secundaria. Acá tienen un QRS angosto normal, un QRS ancho, ¿no? Que tiene un poquito más de 3 cuadraditos, y aquí un QRS recontra ancho, ¿no? Casi todo un cuadrado grande. Pues estos dos no son normales. Eso significa que la conducción está yendo por otro sitio diferente, ¿no? En cambio, el QRS normal, eso significa que la conducción está yendo por la vía normal. Por eso el QRS debe ser angostito, no debe ser ancho. Si es ancho es porque debe haber algún trastorno de conducción a nivel intraventricular, ¿ya? Aquí está lo que es la onda Q no patológica, que se puede ver en 1, 3, ABL, B5 y B6, ¿no? Esa es una onda Q no patológica, la cual debe durar pues menos de 40 milisegundos de ancho. O sea, una onda Q no patológica o una onda Q normal debe durar menos de un cuadradito de ancho. O también se dice que el voltaje de la onda Q no patológica debe ser menos del 25% de la onda R que dice. Ustedes me dirán, porque el doctor Moreno se fija en cosas pequeñitas. Es así. Cuando uno aprende, cuando vean un electrocardiograma físico, bueno, en la computadora es fácil porque lo agrandamos y lo podemos ver bien al detalle. Pero ustedes vean un electrocardiograma en una sala de hospital, lo vean en el papel, muchachos, si están aprendiendo, utilicen una lupa. Yo les aconsejo, con una lupa van a ver las cosas mucho más claras. Eso es lo que usualmente nosotros hacíamos cuando éramos residentes. Los residentes andaban con su regla para medir todos los anchos, los voltajes, y una lupa para ver las cosas en detalle o las cosas que eran un poco más duras. Es muy útil. Y como les decía, medir el intervalo QT y el QT corregido. ¿Por qué es importante esto, no? ¿Por qué? Porque cada vez, como les decía, estamos viendo más consecuencias de las drogas farmacológicas que están produciendo prolongamiento del intervalo. Se prolonga el QT, puede producirse una arritmia maligna que se llama torsade de Points. Esa arritmia maligna puede producir taquicardia ventricular y muerte súbita. Entonces, en estos fenómenos de QT largo, es el QT largo congénito. Hay gente que nace con QT largo y puede hacer muerte súbita. Nadie se entera de qué pasó.
Pero hay otras personas que, bueno, tienen su QT normal y por ahí alguien les da un antiarrítmico, les da un antibiótico, un antidepresivo que prolongan el QT. Si se lo prolonga mucho, puede producir nuevamente, como les digo, torsada de polvo o muerte súbita. Hay que tener mucho cuidado con los fármacos que damos, que muchos de ellos son torsadogénicos, así les llaman, ¿no? Torsadogénico significa que los fármacos te prolongan el QT y tienes riesgo de muerte súbita, ¿no? Por ejemplo, tenemos los gastroquinéticos, como el Primperan y otros de nueva generación, prolongan el QT, ¿no? Después tenemos algunos antibióticos como las quinolonas de última generación, como la levofloxacina, que prolonga el QT. Lo que hemos estado viendo últimamente, ¿no? La hidroxicloroquina con acitromicina prolongan el QT también. Y bueno, si ustedes entran a internet y se ponen a buscar qué drogas aún prolongan el QT, van a encontrar un montón, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con las medicinas que damos. ¿Cómo hacemos la evaluación del QT? Lo que pasa es que el QT, o el intervalo QT, cuando el paciente está con una taquicardia, o sea, con frecuencia alta, el QT se acorta. En cambio, cuando el paciente está con una frecuencia baja o con una bradicardia, el QT se alarga. Entonces, no podemos hacer, digamos, uniformemente una valoración del QT con frecuencias altas, intermedias o bajas. Para eso existe el QT corregido, que es este que está acá. Hay diferentes fórmulas. La fórmula que usualmente utilizamos casi todos, que es la más fácil, es la fórmula de Bassett, ¿no? Y esto considera el QT medido que está acá, que es lo que ustedes miden normalmente desde el inicio de la onda Q hasta el fin de la onda T, que es acá. Ese es el QT medido en milisegundos, ¿no? Y como denominador, la raíz cuadrada del intervalo RR en segundos también, ¿no? Entonces, haciendo ese cociente, vamos a obtener el QT corregido con que estos son sus valores normales, ¿no? 45 en el hombre y 47 en la mujer, ¿no? Usualmente no tienen que hacer esta raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque ahorita pues en los celulares existen algunos programitas prácticos médicos donde uno lo único que tiene que hacer es medir la frecuencia del cardíaco del paciente y anotar el QT hallado y rápidamente la fórmula se hace de forma automática, ¿no? Y nos da el QT corregido por fórmula de Bassett, ¿no? Cualquiera de esas calculadoras médicas que hay sueltas en internet pueden encontrar este dispositivo que ayuda bastante para no estar haciendo medición y sacando raíz cuadrada, ¿no? El análisis del segmento ST, no, ustedes lo único que tienen que hacer es decirme si este ST, ¿no?, se desplaza hacia arriba o se desplaza hacia abajo. No, ustedes no tienen nada que medir, lo único que tienen que decir es acá, tiene un desplazamiento del segmento ST hacia arriba, de cuántos milímetros, o un desplazamiento del ST hacia abajo también de cuántos milímetros, ¿no? Entonces, como les decía en la mañana a mis alumnos, a veces el ST puede estar elevado un milímetro, o sea, un cuadradito hacia arriba. Normalmente puede haber en ciertas personas, especialmente en jóvenes, podemos encontrar desplazamiento hacia arriba en forma normal, ¿no? En deportistas también se puede ver lo mismo, ¿no? En pacientes de raza o personas de raza, descendientes de raza afroafricana, podemos ver también esos desplazamientos normales del ST hacia arriba. Entonces, mucho de esto es dependiendo del contexto del paciente, ¿no? Si encuentras un paciente pues joven, sano, que no tiene ningún problema cardíaco, con ST hacia arriba de 1 milímetro, no le vas a diagnosticar de infarto, ¿no? Pero si encuentras un paciente diabético, hipertenso, fumador de 70 años, con dolor de pecho, con un desplazamiento de 1 milímetro hacia arriba del ST, ese sí puede ser diagnosticado de infarto. Mucho depende del contexto. Entonces, a veces los QRS pueden ser normales, ¿no? Puede haber, por ejemplo, pacientes con bradicardia, con mucho componente vagotónico, o encontrarlo elevado. Fíjense, hasta 2 milímetros puede haber, ¿no?
ya en casos excepcionales, ¿no? La mayoría de veces es 1 milímetro, ¿no? Entonces, miren, acá tiene un ST un poquito elevado, pero es un ST elevado, digamos, componente. Ahora miren este ST sí pues es patológico, pues, definitivamente tiene como 6,5 cuadraditos hacia arriba, pues eso no puede ser normal nunca, ¿no? O puede también estar descendido, pero acá 3,5 milímetros también es patológico, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que informar ustedes en cuanto al ST, ¿no? Si tiene desplazamiento hacia arriba, cuántos milímetros, si tiene un desplazamiento hacia abajo y de cuántos milímetros. La onda T es, digamos, el signo de la repolarización, como ya hemos estado revisando anteriormente, ¿no? Usualmente tiene estas características que es asimétrica, nunca la onda T es, las ramas de la onda T son igualitas, las ramas usualmente son asimétricas, la ascendente es un poco más lenta y la descendente es un poco más rápida, ¿no? Usualmente la onda T no debe pasar 10 cuadraditos hacia arriba, normalmente siguen a la polaridad del QRS, del QRS, por lo tanto la onda T debería ser positiva. Pero podemos encontrar también ondas T negativas en B1 normal, en B2 normal y excepcionalmente hasta B4 normal, usualmente en jóvenes, ¿no? Nosotros no recién nacidos, T negativos hasta B5, hasta B6, ¿no? Me impresiona que tuvieran patología, pero no lo tienen. Pues, si nosotros vamos a adulto con T negativas hasta B4, B5, B6, no, es un caso físico en jóvenes, pero no adultos mayores, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado. Bueno, estos son los criterios de onda normal que se los voy a dejar para que vean. En algunas ocasiones también ustedes van a poder entrar después de la T una ondita más, se llama la onda U, que puede ser normal o que a veces puede aparecer cuando hay hipotermia severa, ¿no? Y que usualmente, si es normal, está considerada como una parte de las fibras de Purkinje que se repolarizan en forma tardía, ¿no? En forma normal puede encontrar una onda U. Y eso es el eje que decía del plano frontal. Ese es el plano frontal, al medio está el corazón, hasta el plano frontal. Fíjense cómo las derivaciones izquierdas están 1 ABL, las derivaciones hacia abajo están de 2, de 3 ABF y las derivaciones derechas están acá, donde está. Este es el plano frontal. Acá no tiene nada que ver las precordiales, por si acaso, ¿no? Entonces ustedes pueden encontrar acá pueden encontrar el eje normalmente, usualmente normal, está en el cuadrante inferior izquierdo, o sea, entre 0 y 90. Dependiendo de la U puede cambiar un poco estos valores. No, pero ustedes acuérdense de que en el cuadrante inferior está el plano frontal, no se olviden de eso, plano frontal, ¿no? El eje eléctrico de QRS está apuntando hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Si está apuntando hacia arriba, hacia la izquierda, estamos hablando de desviación hacia la izquierda. Si está apuntando hacia abajo y hacia la derecha en este cuadrante, estamos hablando de eje cardíaco desviado a la derecha. ¿Por qué es importante eso? Porque a veces hay algunas patologías que se pueden acompañar de desviaciones del eje hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, una hipertrofia del ventrículo derecho, se jala el eje eléctrico que estaba a la izquierda, se lo lleva para la derecha, ¿no? O un infarto, por ejemplo, de cara inferior, se lleva el eje hacia la parte superior izquierda. Entonces, cada, digamos, patología se puede acompañar de diferentes cambios del eje cardíaco. Por eso es importante identificar el eje en este plano de acá, en el plano frontal. No lo vamos a ver en el plano horizontal por si acaso, por eso es que no utilizamos las derivaciones precordiales, solamente utilizamos las derivaciones de miembros que son la D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Este es el plano donde me interesa saber dónde está el eje eléctrico del corazón.
Para el cálculo, digamos, del eje de QRS podemos utilizar cualquier derivación, un transportador para ver cuánto más o menos es el ángulo, pero eso no es nada práctico, ¿no? Entonces, usualmente lo que utilizamos son dos derivaciones para ubicar en qué cuadrante está ubicado el eje del corazón, el eje de QRS en el plano frontal, ¿no? Utilizamos usualmente D1 y ABF. ¿Por qué? Porque D1, si encontramos una deflexión positiva, eso significa que el vector está apuntando hacia D1, está apuntando hacia la izquierda, ¿no? Y si además encontramos que en ABF, que es un electrodo que está viendo desde la parte inferior, vemos que es positivo, eso significa que el vector está apuntando hacia abajo, ¿no? Entonces, si yo veo D1 que está apuntando a la izquierda, veo ABF que está apuntando hacia abajo, entonces mi vector de despolarización está en este cuadrante normal. ¿Okay? Y lo mismo podemos hacer con el resto de vectores, ¿no? Por ejemplo, acá se está señalando que el vector está en este cuadrante de normalidad, de 0 a 90. Este vector, esta localización del cuadrante superior hacia la izquierda es de desviación hacia la izquierda, ¿no? Con todas las patologías que ustedes pueden encontrar en la literatura, desviación del eje a la izquierda. Este es el cuadrante de desviación del eje a la derecha, igual con todas sus patologías acompañantes de este vector, ¿no? Hay unos autores que hasta menos 10 grados hacia la izquierda puede ser normal y para el lado derecho hasta más 110, ¿no? Sí, es más o menos lo que utilizamos acá nosotros, el eje eléctrico normal, desde menos 30 hasta más 110 puede ser normal. Y afuera de esto, más de 110 o menos de menos 30, ya el paciente ya pues tiene desviación del eje a la derecha hacia la izquierda respectivamente, ¿no? Por eso también nos puede ayudar un poco el QRS isodifásico, ¿no? Hay una regla que le llaman esta de acá, que es la regla de la isodifásica, que nos va a servir para hallar en forma aproximada el eje eléctrico del corazón, ¿no? Acá tienen ustedes el vector de despolarización de los partículas que está mirando directamente, siendo visto directamente con este electrodo explorador. Ahora, lo que yo puedo hacer acá es poner un electrodo explorador exactamente perpendicular al paso del vector de despolarización. Entonces, esa cosa me va a configurar el electrocardiograma. Va a configurar lo que le llaman el QRS isodifásico. Quiere decir eso, que tiene una deflexión positiva y tiene a la vez una deflexión negativa. No es como este de acá que tiene una deflexión puramente positiva y este puramente negativa. Este tiene una deflexión positiva y negativa. Y la amplitud de la deflexión positiva es igual a la amplitud de la deflexión negativa. Por eso es que le llaman QRS isodifásico. El QRS isodifásico, cuando ustedes lo encuentren en alguna derivación, va a significar que el vector de despolarización está pasando exactamente perpendicular a ese QRS isodifásico. Por eso es que el método que utilizamos a veces acá se llama el método de la isodifásica, ¿no? Porque yo sé de que si el isodifásico o el QR isodifásico está pasando en D1, eso significa que el vector de despolarización está en 90 grados, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a suponer de que el vector de la isodifásica lo encontramos acá en D1. O sea, acá está el QRS positivo y negativo, ¿no? Entonces, eso significa que perpendicularmente está pasando el vector, está pasando acá, ¿no? Que es el perpendicular a D1. Entonces, mi vector, si yo encuentro acá la isodifásica, el vector de despolarización está pasando exactamente 90 grados, ¿no?
Entonces, cada, digamos, derivación de tórax tiene un isodifásico. Entonces, donde yo encuentre la isodifásica, ahí debe estar el valor de esta de acá. Vamos a hacer, creo que hay un ejercicio sobre eso. Acá, por ejemplo, ¿no? Acá solamente consideramos las derivadas de miembros, no vemos las derivadas de cortes, solamente las de miembros, nada más porque vamos a ver el eje en el plano frontal. Entonces, les pregunto, ¿cuál es el QRS más isodifásico que ustedes ven acá entre D1, D2, D3, R, L y F? O sea, ¿cuál es el que tiene igual amplitud para arriba e igual amplitud para abajo? Este no, tampoco. Me parece que ABF es el que tiene, claro, exactamente. Muy bien, Milagros, es el ABF, ¿no? Por lo tanto, ustedes regresan a su reglita de la isodifásica y si encuentran que está en ABF, entonces cuentan 90, menos 30, más 30, más 60, más 60, 0. Entonces, ese eje eléctrico debe estar en 0 grados. Si encontramos la isodifásica en ABF. Okay. Aquí, por ejemplo, estaría la masa isodifásica. Acá es un poco difícil porque no todos los QRS son exactamente isodifásicos, pero hay que tratar de buscar la masa isodifásica. Yo diría que este no, este tampoco, este tampoco, y este, claro, ABL sería el más isodifásico. Si ustedes cuentan con su reglita de la isodifásica, cuentan 90, menos 30, más 30, menos 60, y estarían más 60, el eje eléctrico, ¿no? Estaría el más isodifásico. ABF, ¿no? Está más negativo. Yo estaría también de acuerdo con ABF. Miren, ABF está más negativo que positivo. Entonces, esta no, esta no, esta no, esta tampoco. Me quedo con ABR. Te cuento 90 menos 30 más 30 menos 60. Está en menos 60 con una desviación hacia la izquierda, ¿no? Una cosa interesante que acá les traigo justamente este otro canal para que en primer lugar me digan cuál, acá también no es exactamente el más isodifásico, pero para ustedes, ¿cuál sería el más isodifásico? Este no, este tampoco, este menos, este tampoco. Sí, yo creo que también D2 sería el más isodifásico. Entonces, por lo tanto, ¿dónde estaría el eje eléctrico? 90 menos 30. Aquí podría ser de que esté en menos 30 según la regla de la isodifásica, pero yo les aconsejo que cuando hagan esta regla siempre miren D1. ¿Por qué? Porque D1 es una derivada que mira al corazón entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Y si el D1 está negativo, eso significa que el vector está apuntando para el lado derecho, no está apuntando para el lado izquierdo. Entonces no está en menos 30, está para el otro lado, 180 grados más de menos 30, que es más o menos 150. En conclusión, este método es muy fácil, pero siempre tienes que mirar D1, porque el D1, que es el brazo derecho con el brazo izquierdo, te va a orientar si este eje es positivo, por lo tanto está apuntando a la izquierda, o es negativo, por lo tanto está apuntando hacia el lado derecho. Ese es el que te define si es un eje derecho o un eje izquierdo. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes vean un electrocardiograma, esto es lo mínimo que ustedes tienen que informar. En primer lugar, la frecuencia cardíaca, que a veces, por ejemplo, a veces vemos los electrocardiogramas, pacientes con unas taquiarritmias pues, de 180, y no sé por qué los alumnos se están buscando que hay un infarto, si hay una isquemia, y no se dan cuenta que la frecuencia cardíaca está en 150. Entonces, lo primero que tienen que ver es qué frecuencia cardíaca tiene el electrocardiograma. Otra cosa que deben de buscar es el ritmo.
puede ser, pues en este caso, ritmo sinusal, es el normal, ¿no? Y puede ser un ritmo no sinusal, que ya puede ser un montón de cosas y que no son normales y que corresponden a patologías del corazón, ¿no? Entonces, estas dos cosas son muy importantes. ¿Cuánto tiene la frecuencia cardíaca? Empezar por ahí. ¿Y cuánto es el ritmo, cuál es el ritmo del corazón? ¿Ritmo sinusal o no sinusal? Con eso tienen bastante por avanzado del diagnóstico de un electrocardiograma. ¿Okay? Después ya tienen que hacer las mediciones de ley, pues tienen que hacer medir el intervalo PR, el intervalo QRS, medir el QT y después el QT corregido, hayan el eje eléctrico del corazón, ¿no? Después siguen con los cambios en la onda T y en el T, y ya finalmente ya ustedes dicen, bueno, tiene crecimiento auricular, hipertrofia ventricular, tiene isquemia, necrosis, infarto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que esta es la secuencia que deben ustedes de seguir en forma ordenada para que se den cuenta de todos los... Es decir, al comienzo pues uno obvia a veces un montón de cosas por estar buscando un infarto, por estar buscando una isquemia. Pero si ustedes se ordenan bonito, no se les va a pasar los diagnósticos, como algunas veces se nos ha podido pasar a nosotros. Estos son los valores normales que también se debe dejar en cuenta, ¿no? Tienen que tratar de memorizarlo. Y este es un electrocardiograma normal, ¿no? Que bueno, en este momento no lo vamos a revisar porque no es muy claro, pero que con las prácticas seguramente vamos a seguir adelante. Creo que eso es todo por ahora de electrocardiografía normal. Una revisión así panorámica, ¿no? No sé si tengan por ahí alguna pregunta, algo que no les ha quedado claro, de repente alguna cosa que no entendieron, lo podemos conversar ahora en estos pocos minutos que nos quedan. O yo voy a tratar de estar unos días conectado en la noche en mi casa, ¿no? Para para de repente tener alguna conversación con ustedes sobre alguna duda de otros que puedan tener y desarrollarlo, ¿no? Darles una opinión un poco más exacta, ¿no?